Hola, mi nombre es Alejandro Javier García y te doy la bienvenida al primer episodio de Inteligencia Artificial. En la actualidad, formo parte del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, donde trabajo como profesor de las materias Resolución de Problemas y Algoritmos e Inteligencia Artificial, además de dirigir proyectos finales y tesis doctorales, y también formo parte del Instituto de Ciencias e Ingenierías de la Computación, dependientes de la UNS y el CONICET, donde trabajo en diferentes proyectos de inteligencia artificial y también la dirección de becarios. Así como el objeto de estudio de la biología es la vida, el de la astronomía el universo y el de la lógica la inferencia, el objeto de estudio de la inteligencia artificial es el comportamiento inteligente en entidades artificiales. Como te va a ir quedando claro, la inteligencia artificial se nutre de muchas otras disciplinas, a las cuales también ha influido notablemente. Hay varias definiciones de inteligencia artificial, y estas dos que te dejo acá son dos definiciones que me gustan mucho. De alguna manera la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida, o por lo menos no es ajena a nuestra vida. Lo vemos por ejemplo en las noticias. Casi todos los días podés encontrar en alguna publicación algún artículo que habla sobre alguna aplicación, descubrimiento o desarrollo de inteligencia artificial. Aunque lo que veamos en las noticias nos parezca bastante lejano, estamos utilizando técnicas de inteligencia artificial cuando pedimos una traducción automática, cuando pedimos un subtitulado automático o también cuando pedimos que nos lean un texto en voz alta. Al estar continuamente conectados, muchas aplicaciones recolectan nuestra información y luego con esos grandes volúmenes de datos se pueden sacar conclusiones o también nos pueden dar recomendaciones para ayudarnos a realizar ciertas tareas. Por ejemplo, movernos de un punto al otro en una ciudad por un camino que esté con menos tránsito que otro. Los asistentes virtuales son una aplicación bastante novedosa de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en esta captura de pantalla te muestro un asistente virtual al cual simplemente le dije buen día. El asistente virtual me saludó y me ofreció información sobre el estado del clima en ese momento en mi ciudad. Luego le pregunté al asistente virtual qué tenía que hacer y me sorprendió diciéndome que era un buen día para ir a un botánico. Como yo no tenía idea que en Bahía Blanca había un jardín botánico, simplemente le dije eso, en Bahía Blanca no hay un botánico. Mi sorpresa fue más grande porque lo que me mostró en pantalla fue un mapa donde figuraba el jardín botánico de Bahía Blanca, al cual no conocía. Entonces le pregunté, ¿cómo llego hasta ahí? Y automáticamente me buscó un camino para llegar desde el punto donde yo estaba hasta ese jardín botánico que me había sugerido en la interacción anterior. Lo que me pareció más interesante, y por eso lo puse en esta captura, es que cuando yo hice la pregunta ¿cómo llego hasta ahí?, el asistente tuvo que entender que había un flujo en la conversación y que ahí se refería a algo que había ocurrido un poco antes en la conversación, y que era el jardín botánico. En esta brevísima introducción vamos a profundizar sobre un aspecto más técnico de inteligencia artificial, y que es el concepto de agente. Un agente es una entidad computacional, ya sea un programa o un robot, que puede percibir su entorno a través de sus sensores y actuar en ese entorno utilizando sus efectores. Por ejemplo, tenemos acá un pequeño robot de delivery que tiene varios sensores y varios efectores. A partir de sus sensores, que podrían ser una cámara frontal, un sensor de proximidad, un GPS o una antena para recibir señales y hasta un micrófono para escuchar a los que le hablan, percibe el mundo o el entorno en el cual está inserto. Y a través de sus efectores, que van a ser sus ruedas, también van a ser las luces, también van a ser un parlante, también va a ser la apertura de la tapa, a través de esos efectores va a actuar
en el entorno para resolver las tareas para las cuales fue diseñado. La palabra agente viene del latín agere, que significa hacer. La definición literal dice que un agente es el que obra o tiene la capacidad de obrar. Usando la información disponible en el entorno, el agente constantemente debe decidir qué hacer a continuación. Por lo tanto, un problema clave en el diseño y construcción de los agentes va a ser la selección de una acción para realizar a continuación. Si el entorno no es completamente acotado, entonces por más complejo que sea nuestro agente, la percepción que tenga del entorno va a ser parcial, y al actuar, la influencia que tenga sobre el entorno también será parcial, de la misma manera que nos pasa a los humanos. Lo que hay que tener en cuenta es que la misma acción que ejecuta un agente, si esa acción es ejecutada 2 veces, puede tener efectos diferentes. Es decir, el agente debe estar preparado para que la acción falle o que los efectos no sean los previstos. Piensen en el agente de delivery. El agente tiene una acción de frenado. Dependiendo de la superficie en que esté el agente, la acción de frenado puede tener efectos diferentes. Si está sobre hielo, sobre un piso mojado, sobre algo rugoso o en declive, el agente tiene que estar preparado para que la acción de frenado no tenga siempre el mismo efecto. Un agente entonces va a percibir el mundo a través de sus sensores y al actuar va a poder afectar al entorno, ¿sí? Cambiar el entorno. Entonces, al actuar el agente produce cambios sobre el entorno que luego va a percibir en un nuevo ciclo y así seguirá ocurriendo durante todo su ciclo de vida. Es decir, las acciones que el agente haga sobre el entorno producirán efectos que luego el agente podrá percibir en un nuevo ciclo de percepción y acción. Muy bien, un agente es una entidad computacional que percibe su entorno y actúa en su entorno. Ahora, es interesante reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué es lo que percibe un agente? Claramente va a estar relacionado con los sensores. Ahora, que un agente tenga una cámara de video no quiere decir que pueda ver como hacemos los humanos, y que tenga un micrófono no quiere decir en lo absoluto que pueda escuchar y entender como hacemos los humanos. Otra pregunta interesante es qué hace la gente con lo que percibe, y esto va a estar relacionado con los diferentes tipos de agentes que vamos a ver a continuación. Un tipo muy simple de agentes son los agentes reactivos, que están continuamente sensando y actuando reactivamente sobre el entorno. La percepción es filtrada por una función de percepción que le entrega a la gente la información que necesita para actuar reactivamente, y luego tiene una serie de reglas condición-acción que, dependiendo de la condición que se cumple, va a ejecutar una acción, y esa acción la va a ejecutar a través de sus efectores. Por ejemplo, si el termostato sensa que la temperatura es menor a la deseada, va a actuar reactivamente encendiendo la calefacción. De la misma manera, el inflador de neumáticos, si el sensado le da que la presión del neumático es menor a la deseada por el que está manejando la máquina, entonces va a actuar reactivamente y va a liberar más aire para que se infle el neumático y volver a sensar la presión en el próximo ciclo. Esta sería una posible implementación en Prolog de un agente reactivo para implementar un termostato. Podés poner pausa y mirar con tranquilidad el código. Observa que el termostato va a ejecutarse recursivamente hasta que se cumpla la condición de finalización, percibiendo y actuando en su entorno. Y el entorno va a estar formado por una lista de elementos que la percepción obtiene del predicado temperatura actual y temperatura deseada, y luego actuar lo que va a hacer es elegir una acción. La elección va a ser calentar si se cumple que la temperatura es menor a la deseada, o dejar de calentar si la temperatura ya es mayor o igual que la deseada. Como vas a ver en este código en Prolog, se puede implementar un agente reactivo para el inflador de neumáticos muy parecido a la forma que implementamos el agente termostato. Podemos tener un agente un poco más sofisticado que los reactivos, llamado agente con planes, si en lugar de tener unas reglas condición-acción, el agente dispone de una biblioteca de planes. De esta manera, en función de su percepción,
el agente puede elegir de esa biblioteca un plan adecuado y luego ejecutar las acciones de ese plan. Por ejemplo, en el caso de estos agentes como la cortadora de césped o la aspiradora, si en algún momento detecta que la batería está baja, puede seleccionar el plan de ir a recargar la batería y ejecutar las acciones correspondientes sin distraerse en el camino y poder llegar a recargar la batería. Los agentes puramente reactivos no tienen memoria, es decir, utilizan la información que perciben de sus sensores en un ciclo para tomar una decisión y ejecutar una acción. Por ejemplo, la aspiradora robótica, en el momento que se choque una pared, va a tomar una decisión de girar hacia uno u otro lado. Pero la próxima vez que se encuentre con la pared se la va a volver a chocar porque no tiene memoria sobre el estado donde están las paredes. Con lo cual, si queremos tener un agente más sofisticado, deberíamos lograr que pueda recordar algo sobre el pasado y para eso necesitamos tener un agente que tenga un estado interno. Los agentes con estados internos son más elaborados que los puramente reactivos porque tienen una base de conocimiento identificada con la letra B en ese diagrama, donde van almacenando información de su percepción, que puede ser la totalidad de lo que percibe o puede ser parte de lo que percibe, puede simplemente seleccionar la información que realmente le va a ser útil en el futuro. Cuanto más información guarde, va a ser más elaborado de alguna manera la toma de decisiones en el futuro, pero también tiene que tener la capacidad de actualizar correctamente esa información. Eso es lo que se llama la revisión del conocimiento. Es decir, en cada ciclo de percepción hay cosas que van a cambiar y cosas que no, y la gente tiene que tener la capacidad de ir modificando el conocimiento para que sea un verdadero modelo del mundo que lo rodea. Es decir, que si algo cambió, lo tiene que actualizar. Y ahora, con la capacidad de almacenar conocimiento sobre el pasado, entonces también se amplía la capacidad de planificación. No solo puede utilizar una biblioteca de planes, sino que la gente podría construir su propio plan en base a acciones disponibles. Poner una base de conocimiento le va a permitir a los agentes poder razonar. De esta manera podremos hacer agentes deliberativos, agentes que deliberan, agentes que razonan, que realizan inferencias. Por ejemplo, acá tenemos un agente que tiene una regla, la simplifiqué poniendo B implica A, y si la gente percibiera, por ejemplo, B, entonces ahora puede realizar una inferencia sobre su conocimiento y es concluir A. Y esa conclusión le puede ayudar a tomar una decisión para ejecutar una acción. Por ejemplo, si la regla B implica A representa cuando hay suciedad, implica que hay que limpiar, cuando la agente aspiradora percibe que hay suciedad, puede concluir que hay que limpiar y entonces toma una decisión sobre qué acción hacer, que por ejemplo ir hacia donde está la suciedad para limpiarla. O el agente de delivery tiene una regla que si hay un obstáculo entonces hay que evadirlo y percibe un obstáculo, va a concluir que hay que evadirlo y va a ejecutar algún plan de evasión de ese obstáculo. Acá tenemos una imagen de Okaeri. Okaeri podría tener la regla que cuando entra una persona a la habitación, entonces hay que saludarla y cuando percibe una nueva presencia en la habitación, concluye que hay que saludar y entonces toma la decisión de ejecutar algún plan para saludar a la persona. Esto le brinda a los agentes una gran capacidad de adaptarse mejor a resolver problemas, que es la capacidad de razonamiento. Un agente puede tener una única meta o puede tener varias metas, inclusive podría tener prioridades sobre sus metas o representar explícitamente las metas y poder revisar sus metas. De esta manera podría ser más flexible y adaptarse mejor a distintas circunstancias que se presentan en su entorno. La arquitectura de software del agente tiene que poder combinar adecuadamente un control deliberativo y un control reactivo. Un vehículo autónomo es un buen ejemplo de esto. Por un lado hay un control reactivo apropiado para tomar decisiones en tiempo real, como frenar ante un objeto imprevisto, y por otro lado un control deliberativo, que es el que toma decisiones a nivel global, por ejemplo, cuál es el mejor camino que puede tomar en un momento dado para desplazarse por una ciudad.
Otro tipo de agentes muy interesante son los agentes con comportamiento social. Este tipo de agente, dentro de su percepción, pueden recibir mensajes de otros agentes, los cuales tendrá que procesar, y por otro lado, dentro de las acciones posibles, va a estar enviar mensajes para poder interactuar con otros agentes. Los sistemas multiagentes son sistemas formados por una comunidad de agentes que interactúan para resolver algún problema de manera conjunta. Generalmente, los agentes que lo integran son agentes con comportamiento social y pueden, además de percibir el mundo a través de sus propios sensores, pueden recibir información utilizando los mensajes que reciben de otros agentes y pueden comunicarse con sus pares enviando mensajes que pueden contener información importante para los agentes con los cuales interactúan. Un aspecto clave en el diseño de una sociedad de agentes es cómo construir agentes capaces de interactuar, ya sea cooperar, coordinar o negociar con otros agentes, sobre todo cuando no se puede suponer que los otros agentes comparten exactamente los mismos objetivos o intereses. En esa foto estamos con mi hija tratando de interactuar con Pepper en una tienda de electrónica llamada Yodobashi en la ciudad de Osaka, en el barrio de Umeda. La verdad que no tuvimos mucha suerte porque en ese momento nuestro japonés era muy malo y Pepper solamente aparentemente hablaba y escuchaba en japonés. Intentamos hablarle en inglés, pero no tuvimos mucha suerte. Igualmente fue bastante divertido interactuar un rato con este agente social. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Espero que te hayas quedado con ganas de saber mucho más. También espero haberte sorprendido, pero lo que más espero es que te hayas entusiasmado. El entusiasmo es como un gran superpoder. Seguramente antes de comenzar tenías algunas dudas y posiblemente te ayudé a reflexionar un poco, pero lo más seguro es que ya tengas nuevas preguntas. ¿Cómo hace un agente para resolver de manera autónoma un problema? ¿Cómo representa el conocimiento un agente? ¿Cómo puede hacer un agente para razonar a partir de su propio conocimiento? Y si aparece información contradictoria, ¿cómo decide en qué creer? ¿Cómo es que puede planear un curso de acción por su cuenta? ¿Cómo puede aprender de su propia experiencia? En los próximos episodios vamos a profundizar sobre todos estos temas. Queda mucho más por compartir. Domo arigatou gozaimashita.